Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Dávalos. Bienvenidos a un nuevo video de la materia de simulación y optimización de procesos. En este nuevo video vamos a entrar a un nuevo tema, el cual corresponde a análisis de sistemas en estado trasciente. ¿Qué involucra lo que viene a ser este análisis en sistema de estado trasciente? También conocido como estado dinámico. Entonces, anteriormente se ha visto puros sistemas estacionarios, sistemas donde las variables no cambian en función del tiempo. Entonces, existen modelos matemáticos de acuerdo a lo que viene a ser las reacciones químicas, especialmente, donde la concentración, la temperatura, la altura del nivel de un reactor cambia en función del tiempo, pero va a llegar a un punto en el que éstas se mantienen constantes. Entonces, de eso se trata lo que viene a ser este tema, analizar el comportamiento de esas variables. Todas estas variables están expresadas en función de ecuaciones diferenciales. Entonces, para lo cual vamos a hacer un pequeño preámbulo de ecuaciones diferenciales, los métodos de resolución por métodos numéricos en este caso, y cómo es la aplicación de estas técnicas o herramientas a lo que viene a ser la simulación de procesos. Entonces, recordemos que es una ecuación diferencial ordinaria. Nos dice que es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas. Entonces hay que recordar también esos términos de variable independiente y variable dependiente. Nos dice, se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma: la derivada de y o de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Aquí es igual a una función f de x y y, ¿no? Ustedes mayormente, ¿cómo leían esto? La derivada de y respecto de x, ¿no? Podríamos también leerlo, la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Y entonces nos dice que estas ecuaciones diferenciales se pueden resolver utilizando las siguientes herramientas, es decir, los siguientes métodos numéricos: el método de Euler y el método Rogenkutta de cuarto orden. Existen más métodos, pero estos son los que se ven generalmente. Para poder resolver por algunos de estos métodos, sí o sí, se tiene que conocer una solución particular, es decir, una condición límite o condiciones fronteras, como lo hemos visto en ecuaciones diferenciales, para partir de ese ejercicio. La idea de utilizar estas herramientas es para utilizarlo mediante una simulación, un programa, por ejemplo Excel, MATLAB, Python, entre otros. Así, de igual forma como hemos visto en lo que viene a ser los procesos iterativos de Picard y Newton-Raphson, de igual forma se puede ver estos métodos de Euler, Rogenkutta de cuarto orden en los mismos programas. Específicamente en la materia vamos a ver para lo que es en Excel y en MATLAB. Entonces vamos con el primer método, el método de Euler. El método de Euler nos indica que una EDO tiene la siguiente estructura, ¿no? Ya conocemos esto sobre ecuaciones diferenciales. Pero también se puede expresar de la siguiente manera: en vez de diferenciales o derivadas, vamos a expresarlo con variaciones, ¿no? La variación de y y la variación de x, que nos va a dar lo que viene a ser la misma función. Esto lo vamos a denominar ecuación número 1. Y proseguimos con esto. Dice, las siguientes expresiones se pueden reemplazar por, es decir, en vez de colocar lo que viene a ser lo que es la diferencia de y o variación de y, vamos a colocar y más 1 menos y. ¿Qué significa? Digamos que viene a ser el valor y en el punto número 1 y el siguiente punto, ¿cuál vendría a ser? El punto número 2, ¿no? El punto siguiente o posterior. A eso lo vamos a denominar ecuación 2. Y lo que viene a ser delta de x vamos a denominar h o paso. A este
método o a esta especificación también de las expresiones de otra forma se lo conoce también como discretización. Entonces esto va a ser la ecuación número 3. Entonces podemos reemplazar la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1 y nos queda de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar lo que viene a ser y en el paso siguiente, es decir, y más 1, y nos da la siguiente expresión. Esta es la ecuación de Euler. Entonces la ecuación de Euler, si aquí podemos verlo gráficamente, nos va a indicar lo que es la solución de la función que va a establecer y cumplir con las condiciones que establezca la ecuación diferencial. Y para el método de Rosenkuta de cuarto orden, el método numérico tiene la siguiente estructura, el cual nos indica que la variable dependiente en el siguiente punto, es decir, i más 1, va a ser igual a la variable dependiente en el punto i, más el paso dividido entre 6 por todas estas constantes, ¿no? Donde los valores de k se lo determina de la siguiente forma. Vemos acá, k1 viene a estar dada por la función de la que es la variable independiente y la variable dependiente en el primer punto. K2 viene a ser ahora la función, ya no en ese punto solamente, sino que es más el paso dividido entre 2 para la variable independiente y para la variable dependiente lo mismo, pero por K1, es decir, el valor anterior. Lo mismo para K3, pero aquí cambiando por K2. Y ya para K4 ya no viene a ser solo la variable independiente, sino viene a ser la variable independiente más el paso, y para la variable dependiente va a ser el paso por K3. Si se dan cuenta de una forma visual, K3, que es con K4, relaciona el anterior, ¿no? K3 involucra K2, me relaciona con el anterior. K1, que está con K2, pero me relaciona el anterior, ¿no? Entonces esa es una forma de acordarse la fórmula. Aquí podemos ver de manera gráfica lo que realiza el método de Rosenkuta de cuarto orden, donde K1 es la pendiente al principio de ese intervalo. K2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando K1 para determinar el valor de la variable dependiente en el punto xy más el paso entre 2. K3 es la otra pendiente del punto medio, pero ahora utilizando K2, ¿no? ¿Se fijan? Para determinar el valor de la variable dependiente o y. Y K4 es la pendiente final del intervalo con el valor de la variable dependiente determinado por K3. Promediando las 4 pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio, indica. Es decir, esta pendiente que se está promediando es de donde sale aquí la parte de la fórmula del método de Rosenkuta. Entonces, K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3, 4, el promedio nos da entre 6. Ese viene a ser el valor de la pendiente para la fórmula del método de Rosenkuta de cuarto orden. En el método de Rosenkuta especialmente se pueden ver diferentes casos, igual que en el método de Euler, pero el método de Rosenkuta es el que más se ocupa. ¿Cuál es el caso? ¿Qué pasa si en una EDO existen dos variables independientes? Es decir, veámoslo con un ejemplo. Tenemos acá que nos indica que el volumen cambia en función del tiempo y la temperatura está en función del tiempo. Pero esta ecuación diferencial, ¿no? La segunda, ¿qué involucra? Involucra lo que viene a ser la temperatura, involucra lo que viene a ser el volumen, ¿no? Veamos por partes. En la ecuación 1 tenemos el volumen, que es la variable dependiente. Y en la ecuación 2 tenemos la temperatura, que viene a ser la otra variable dependiente.
Ahora, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo. Pero aquí hay otra variable en la ecuación 2 que viene a ser lo que es el volumen. Aquí lo podemos tomar en la segunda ecuación como una variable independiente. En este caso ya habría dos, ¿no? Temperatura y volumen. Pero sabemos que no, el volumen cambia en función del tiempo. Entonces, ¿qué corresponde hacer aquí? Nos dice que el volumen y la temperatura son variables, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario desarrollar el método de Runge-Kutta de forma simultánea. Entonces ya no vamos a tener solamente cuatro constantes. Como ya tenemos dos variables dependientes, ¿no? Que viene a ser el volumen y la temperatura, corresponde ya ahora colocar 1, 1, 2, 1. El número de adelante nos indica la primera variable dependiente, ¿no? Dependiente, de otra forma de acordarse, numerador, independiente, denominador, ¿no? Entonces, se va a resolver de manera simultánea y se coloca por delante los coeficientes correspondientes. Vamos a ver la aplicabilidad de estos métodos iterativos bajo un ejercicio. Nos dice: resolver en Excel mediante los métodos de Euler y Runge-Kutta de cuarto orden el siguiente reactor isotérmico con reacción de primer orden y de volumen variable. Nos dice en Excel, entonces, primeramente lo vamos a hacer de forma analítica y posterior programarlo en Excel. Vemos el reactor con una entrada y nos dice que el flujo de entrada y una concentración de entrada. Una salida que nos indica que tenemos flujo de salida, concentración de A, concentración de B. Tenemos los siguientes datos: flujo de entrada, concentración de A a la entrada, CB. Este CB, ¿qué viene a ser? Viene a ser el valor del estrangulamiento de una válvula, pero aquí no vemos ninguna válvula, dirán. Ese valor viene a estar dado en lo que viene a ser el flujo de salida. El flujo de salida viene a estar dado por CB por la raíz cuadrada de la altura. En valor de estrangulamiento, que seguramente en la línea de salida puede existir una pequeña válvula para controlar ese flujo. Ese valor oscila entre 0 y 1 generalmente. Nos indica también el área, 2 metros cuadrados, la constante cinética y la condición inicial de lo que viene a ser la altura del reactor, que está con una altura de 5,2 metros. Se lleva a cabo una reacción de primer orden y nos dan la cinética de la reacción química para el componente A. Realicemos las hipótesis. Estado dinámico o trasciente. Aquí es muy importante que establezcan las hipótesis que van a utilizar en lo que viene a ser el modelamiento del proceso. Entonces, estado dinámico o trasciente, cuando todo ejercicio que sea Runge-Kutta o Euler, eso de entrada. Reactor isotérmico, lo que nos indica el ejercicio. Reactor ideal de mezcla perfecta. Y también, ¿por qué reactor isotérmico? Para evitar hacer un balance de energía, ¿no? Porque no nos menciona nada. Disolución ideal, la mezcla que hay en el reactor. Reacción elemental, ¿para qué? Para que coincida lo que viene a ser el orden con la estequiometría de la reacción. Nos dice: el reactor no intercambia calor con el medio exterior, no hay nada de balance de energía, propiedades físicas constantes y listo. Entonces, muy importante a la hora de resolver este tipo de ejercicios es identificar las variables dependientes e independientes. ¿Cuál es la variable independiente? Normalmente es el tiempo. Entonces, listo. ¿Y cuáles son las variables dependientes? Si observamos acá, es un ejercicio con reacción química. Entonces la concentración va a ir cambiando, ¿no? A medida que pasa el tiempo. ¿La concentración de quién? De A. ¿Y qué más va a ir cambiando? Dice la altura. Entonces, la altura y la concentración de A son las variables dependientes. Entonces, al tener dos variables dependientes, significa que existen dos ecuaciones diferenciales ordinarias que van a salir a partir de los balances. Esto es más o menos como lo que hemos visto anteriormente como balances envolventes, ¿no? O los balances dinámicos en lo que viene a ser en el tema
de balances en volumen de control. Entonces, ¿por dónde partimos? Un balance global de materia. Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Vemos, para un balance global no se considera la generación ni el consumo, se ve de forma global. Entonces, entra un flujo y sale otro, ¿no? Son diferentes. Pero lo vamos a multiplicar por la densidad por temas de las unidades, ¿no? Porque aquí nos indica que el flujo está en metros cúbicos por hora. Se va y nos queda kilogramos por hora. Y como es sistema dinámico, la derivada de la masa respecto del tiempo. Kilogramos sobre hora. Entonces todo cuadra con sus respectivas unidades. ¿Ahí acabará mi balance? No, porque no quiero ver cómo cambia la masa respecto del tiempo. Me interesa o la altura o la concentración. Entonces podemos decir nosotros que la masa viene a ser densidad por volumen y reemplazamos el flujo de salida que viene a ser CB por la raíz de la altura. Entonces, al considerar propiedades físicas constantes, la densidad sale afuera de la derivada y puedo simplificar lo que viene a ser en cada término la densidad. Pero el volumen viene a ser el área transversal del reactor por la altura del reactor, ¿no? Del nivel. Listo. Entonces nos queda de la siguiente manera y vemos que aquí ya aparece lo que viene a ser la derivada de la altura respecto del tiempo, que es la variable dependiente. Despejamos ese diferencial, entonces nos queda de la siguiente forma. Aquí es muy importante colocar la condición límite, condición inicial del sistema, ¿no? Que está con 5,2 metros de altura. Entonces esa viene a ser nuestra ecuación número 1. Vamos ahora para un balance en el componente A. Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Entra A, sí. Sale A, sí. Se genera A, no. Se consume. ¿Por qué? Porque es reactivo. Entonces, el flujo de entrada por la concentración de A a la entrada, menos el flujo de salida por la concentración de A, el consumo viene a ser la velocidad de reacción o la cinética de A por el volumen del reactor. Como estamos hablando de balances con reacción química, viene a ser la derivada de los moles respecto del tiempo. Reemplazamos el valor del flujo de salida en función del CB y la altura, reemplazamos la cinética de A y sabemos que esto sale de la fórmula de concentración de A por volumen, ¿no? Vemos acá, entonces, ¿será que ambos son variables o una es constante? No. ¿Por qué? Porque tenemos que acá que el volumen podemos expresarlo en función también del área, ¿no? Y de la altura. Entonces, aquí se mantiene el volumen que es el área transversal del reactor por la altura. Y aquí ya se obtiene que el área es constante, sale afuera de la derivada. Entonces, aquí podemos aplicar lo que viene a ser fórmulas de las derivadas. El primero no se toca, el segundo se deriva o viceversa. Entonces, tenemos que la concentración de A no se deriva la altura respecto del tiempo. Más, porque es multiplicación, ahora la concentración se deriva y la altura no se toca. La altura se copia y se deriva la concentración de A respecto del tiempo. Entonces, tenemos formado estas derivadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Si observamos, la derivada de la altura respecto del tiempo es una ecuación diferencial que ya se formó anteriormente. Entonces, compete reemplazar. Entonces, voy a colocar entre paréntesis lo que me involucra esa ecuación diferencial. Y ya distribuyo A en cada término, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Simplifico A con A. Y multiplico la concentración de A cada uno de los términos de arriba del paréntesis. Me da lo siguiente. ¿Qué puedo observar aquí? Que se puede simplificar este término y este término, ¿no? Porque si lo llevo al otro lado, va a ir con positivo, menos con más, va a ser 0, ¿no? Porque ambos son los mismos. ¿Qué me queda? Me queda solamente un diferencial. Entonces, es muy importante que tengan cuidado aquí que consideran constante al momento de sacar afuera de la derivada. Listo, me queda de la siguiente forma.
Y fíjense que aquí se hizo el volumen del reactor, se reemplazó por el área por la altura, porque el volumen no es un dato que tengamos, ¿no? Entonces no compete escribir volumen del reactor, sino el área por la altura. Despejamos, mandamos a dividir el área por la altura a cada término, aquí se va a simplificar y aquí va a quedar, ¿no? Lo agrupamos todo eso dividido entre el área por la altura del reactor. Se forma lo que viene a ser otra ecuación diferencial. Como vimos, ya identificamos las dos ecuaciones que se forman, ecuación 1, ecuación 2, ¿no? Las variables dependientes, altura y concentración de A. ¿Cuál es la condición límite? Pero aquí no me daba. Si se fijan, se lo da de forma implícita. Concentración de A a la entrada, 60 mol sobre metro cúbico. Entonces esa es la concentración de A inicial, ¿no? Condiciones iniciales. Listo. Resolviendo esto por el método de Euler, ¿cuál es la fórmula? De esta, ¿no? El balance global de materia nos entrega esta ecuación diferencial, la variación de la altura respecto al tiempo. Entonces, aplicando la fórmula del método de Euler, entonces Y, ¿qué viene a ser? Viene a ser altura, ¿no? Y aquí X, ¿qué viene a ser? Viene a ser el tiempo, ¿no? Esta H no es la altura, es el paso, por si acaso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar un poco la fórmula, ¿no? En vez de H le vamos a poner P de paso. Entonces, aplicando la ecuación del método de Euler, en vez de colocar Y, colocamos H y más 1. Y, H, en vez de H, que es el paso, le colocamos P, ¿no? Para no confundirnos. Y la función f de xy, que era todo esto, ¿no? Pero aquí va a ser, en vez de f de xy, sería f de th, ¿no? Pero para no complicarnos, simplemente copiamos todo lo mismo y donde veamos alguna de estas variables le colocamos el subíndice y. Listo. Entonces aquí estoy especificando, fíjense nuevamente, que el paso ya no lo vamos a escribir con h, sino con p. Para el balance del componente A, obtenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Lo mismo. En vez de h, le colocamos p de paso. Y viene a ser, en vez de y, concentración de A y más 1. En vez de y, concentración AI. Más p por la función f de xy, es decir, copiamos todo lo mismo y si se fijan acá en esta ecuación diferencial tienen la otra variable dependiente, la altura, y la variable dependiente de la concentración de A y otra vez aquí concentración de A. Entonces colocamos HI, concentración de AI, concentración de AI. Ahí acaba lo que viene a ser el método de Euler. Ya simplemente eso se hace en Excel. Para irnos ahora por el método de Runge-Kutta de cuarto orden, recordemos la fórmula. Esta H, que es el paso, lo vamos a cambiar por P. Del balance global de materia tengo esa ecuación diferencial. Entonces, donde los valores de K, ¿cómo se los va a determinar? Entonces, como esta es la primera ecuación diferencial, va a ser K11, K12 y así sucesivamente. Pero recordemos los valores, primeramente, cuáles son las expresiones. Entonces aquí, fíjense, K1 va a ser Fxy, que es X. En este caso, viene a ser tiempo. Para Y, ¿qué va a ser? HI, ¿no? Y así sucesivamente. Y fíjense que en vez de H se escribe P por el paso, ¿no? Para no mezclar variables. Repito eso nuevamente. Entonces, aplicando Runge-Kutta, voy a escribir la ecuación, ¿no? Que me explica la variable dependiente, HI más 1 va a ser igual a HI más el paso entre 6 por las constantes del Runge-Kutta. K11, ¿por qué 1, 1? Porque esta viene a ser la primera ecuación diferencial. ¿Y qué significa los otros 1? Los valores de las constantes, ¿no? 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, para determinar las constantes, ¿qué se tiene que hacer? Para K1 viene a ser, en vez de X, viene a ser TI. En vez de Y, viene a ser HI. ¿Cuál es la función? Todo esto. En vez de todo esto,
¿Qué se va a escribir? Donde esté la variable t, no hay, se va a colocar subíndice i. Donde esté la variable h, se va a colocar ¿qué? Subíndice i. Y listo. Vamos para K12. K12 nos dice que ahora ya no va a ser FTI, HI, que va a ser la función TI más el paso entre 2, punto y coma, HI más el paso entre 2 por K11, la anterior constante. Entonces, copiamos lo mismo, toda la ecuación diferencial, toda la función f de x, y, pero donde esté ahora la variable t, aquí, ¿qué vamos a colocar? Ti más el paso entre 2. ¿Hay la variable t? No. Entonces lo dejamos ahí. Pero ¿hay la variable h? Sí. Entonces vamos a colocar todo esto. Si se fijan, en vez de escribir la variable hi, vamos a escribir todo eso. Entonces sí coincide. Lo mismo se realiza para la ecuación de la constante K13. Y si se fijan, no cambia nada, simplemente los valores de las constantes, ¿no? Para K14, aquí sí cambia. Aquí lo vamos a arreglar, por favor. TI más el paso, punto y coma, HI más el paso por K13. Entonces, no hay T, si se fijan, pero ¿qué hay? H, ¿no? Entonces va a ser HI más el paso por K13. Listo. Ya determinamos para el primer balance o para la primera ecuación diferencial. Nos vamos para la segunda, el balance del componente A, que es de la concentración de A. Aplicando Runge-Kutta, entonces formamos la ecuación según esto, ¿no? Entonces, en vez de la variable dependiente y va a ser concentración de AI más 1, concentración de AI en vez de H es el paso, ¿no? Pero ahora, como es la segunda ecuación diferencial, el 2 va por delante. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Vamos ahora a aplicar lo que vienen a ser las constantes. Entonces, las constantes, ¿cómo van a estar dadas? La constante, si se fijan acá, va a estar dada por K21. ¿Por qué? La segunda ecuación diferencial. Pero aquí, ¿en función de qué va a estar? Va a estar en función, ahora aquí, de tres variables. Una variable independiente y dos variables dependientes. Concentración de A y altura. ¿Por qué? Si se fijan, la ecuación diferencial hay dos variables, ¿no? Concentración de A y altura. Por ende, ustedes tienen que colocar así, ¿ya? La primera variable independiente, las otras dos variables dependientes. Entonces, veamos la forma de calcular K1. K1 nos indica X, Y, Y, variable independiente, variable dependiente, ¿no? Entonces, simplemente se le agrega el subíndice Y, no cambia nada, ¿no? Para K2, 2, ¿qué nos indica? La variable tiempo más el paso entre 2. No hay la variable tiempo acá, queda normal. La variable de la concentración de A viene a ser concentración de AI más el paso entre 2 por K21. ¿Por qué aquí K21? Porque es de la segunda ecuación diferencial. HI, que viene a ser ahora HI más el paso entre 2 por K11. Pero ¿por qué aquí no K21? Si observamos, HI, ¿de dónde es? De la primera ecuación diferencial, no de la segunda. Entonces, por ende, corresponde a utilizar el valor de la constante de Runge-Kutta para la primera ecuación diferencial, K11, ¿no? Respetando los subíndices segundos, ¿no? Y los primeros para cuál corresponde a qué ecuación diferencial. Nos vamos entonces aquí a reemplazar los valores. Donde dice concentración de AI, que vamos a colocar todo esto. Vamos a remarcarlo para que vean. Esto ha sido reemplazado aquí y ha sido reemplazado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene la variable concentración de A. Y si nos vamos para lo que viene a ser HI, ¿dónde está la variable HI? Está aquí. Entonces simplemente reemplazar, ¿no?
se hace un poco más larga la expresión de las constantes. Y de igual forma nos vamos para lo que viene a ser K23. K23, si se fijan, es lo mismo, pero simplemente que cambian los subíndices de las constantes, ¿no? De las constantes de Rogenkota. K22, aquí K12, ¿no? Porque viene a ser de la anterior ecuación diferencial. Entonces, si se fijan, simplemente cambia eso y es parecida a la expresión anterior. K24, TI más P, el paso, no hay variable T, se queda ahí. Concentración de AI más P por K23, la anterior constante de Rogenkota. Punto y coma, HI más el paso por K13, no la anterior constante de Rogenkota de acá, sino de la anterior ecuación diferencial. Entonces, esos tienen que tener cuidado porque son ecuaciones diferenciales que se resuelven de forma simultánea. Entonces, mucho cuidado con los subíndices. Entonces, vamos a colocar aquí cómo es que han quedado los balances y las constantes de Rogenkota respecto a su ecuación diferencial. Con eso terminamos la parte analítica de lo que es la resolución del ejercicio en el método de Euler y en el método de Rogenkota. Posteriormente vamos a resolverlo en lo que viene a ser Excel. Eso lo vamos a ver en un siguiente video para que no sea más largo. Cualquier duda hasta ahí la pueden dejar en los comentarios. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.